Buenas noches, bienvenidos a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y bienvenidos al Seminario de Reforma del Estado del año 2019, donde vamos a discutir en una de nuestras mesas temas vinculados a desarrollo, conflicto social, inclusión social, y para eso contamos con una experta con mucha experiencia en el sector público en estos temas, que acaba de ser ministra de Desarrollo e Inclusión Social, nuestra profesora también de la Escuela de Gobierno, Paola Bustamante. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Paola, es inevitable empezar esta conversación preguntándote por la crisis reciente que llevó a la caída, digamos, del presidente del Consejo de Ministros, de todo el gabinete y luego a la disolución del Congreso, ¿no? ¿Qué es lo que nos podrías comentar de estas últimas horas donde se ha jugado tanto para el país respecto a estos temas, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente, como tú lo señalas, es un momento decisivo en nuestro país en el que todos tenemos que sumar para que esta situación, salgamos lo más pronto de esta situación, pero sobre todo que nos sirva para que esta vez trabajemos en fortalecer las instituciones. Muchas situaciones se han generado en los últimos años dependiendo solo de decisiones unilaterales, y creemos que es sumamente importante en este proceso que salgan fortalecidas las instituciones. Necesitamos un Congreso que represente efectivamente los intereses del pueblo, que efectivamente el gobierno avance en el proceso de una mirada de desarrollo integral, y seguro que en ese marco también todas aquellas instituciones que son garantes, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional respecto a las decisiones sobre interpretación del marco constitucional cuando es necesario, y obviamente la pluralidad, la neutralidad, la objetividad se mantengan en ese proceso, la Defensoría del Pueblo, el sistema de justicia. Y creo que tenemos todo un compromiso a nivel de gobierno que asumir todos los ciudadanos y quienes están además tomando las decisiones en el país, de buscar que ese proceso vaya bien encaminado para beneficio de todos los peruanos y sobre todo avanzar en el desarrollo, ¿no? ¿Dirías tú que esta conflictividad política que ha sido pues tan intensa, tan aguda, afectó también la gestión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social? ¿Dirías que fueron como por cuerdas separadas? ¿Qué tipo de relación evaluarías que hubo? Yo diría que en un primer momento uno podría pensar que afecta, ¿sí? Efectivamente, ni bien entré, a las 2 semanas tuve el encargo de sumarme al equipo que iba a avanzar en el proceso de dar solución al conflicto en Las Bambas, digamos en el corredor minero, que estaba liderando el Premier, ¿no? Fuimos 3 ministros, la ministra de Salud, el ministro de Transportes y quien te habla como Inclusión Social. En ese momento lo traté de manejar por cuerdas separadas, que el ministerio vaya caminando sin involucrar a mayor personal del ministerio y más bien dedicarme yo a este proceso de viajar, de hablar con las comunidades, escuchar, mirar qué estaba pasando con la empresa. Sin embargo, uno de los temas que a mí me parece sumamente positivo del proceso de que el ministerio se haya involucrado en el corredor minero es que nos dimos cuenta efectivamente los retos que tenemos a nivel de análisis de la pobreza en nuestro país. Seguimos todavía, aún cuando con las mejores intenciones avanzar en pobreza multidimensional, lo que hacemos es medir pobreza monetaria. Y cuando medimos pobreza monetaria, identificamos como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que efectivamente nuestros usuarios están en aquellos bolsones de pobreza monetaria. ¿Y quiénes no están en el bolsón de pobreza monetaria? Quienes viven en el corredor minero. Y en el corredor minero, efectivamente, tú ves que hay muchísima riqueza en el subsuelo, como lo ha dicho el presidente Vizcarra en más de una oportunidad, pero no ha llegado el bienestar a la población. Pero como hay riqueza en el subsuelo y de alguna manera se ve un nivel de ingresos, ¿sí? Probablemente viviendas o probablemente vehículos, pero no necesariamente servicios. En esas zonas todavía falta agua, falta luz, saneamiento, conectividad, dígase internet, que son la base de que todo ciudadano o ciudadana debería tener. Por lo tanto, nos dimos cuenta que no debíamos estar fuera del corredor y que ya no era un tema de encargo solamente, miremos cómo logramos la paz social para seguir avanzando, sino más bien cómo nos encaminamos en una salida permanente a la pobreza. Mirando estos retos que tenemos, ahí donde hay pobreza
multidimensional y pobreza monetaria, pero ahí donde lo que tenemos que garantizar son servicios básicos para que la población, cuando efectivamente se den los procesos de concesión o cuando se comience a extraer el mineral, los hidrocarburos, no sientan que se van las riquezas del subsuelo, de su subsuelo así entendido, comprendido, sino más bien que efectivamente llega el desarrollo, no solamente de la mano, sino previamente, por lo menos llegando con servicios básicos. Yo diría que ha sido una inversión importante de tiempo. No diría que más bien ha interferido en la gestión, sino más bien nos ha dado una tarea mayor al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y son retos que toca asumir ahora, ¿no? Ahora, digamos, tú has tenido una experiencia muy rica porque has sido ministra en la misma cartera hace unos cuantos años, has vuelto después de un tiempo. Digamos, cuando tú fuiste ministra por primera vez, digamos que el desarrollo social, la inclusión estaban mucho más en el centro de la agenda política, ¿no es cierto? Y había como mucho más entusiasmo, más ímpetu. Bueno, terminó el gobierno anterior, llegó el nuevo gobierno y por lo menos al comienzo de la gestión del presidente Kuczynski había cierta discusión sobre los nuevos retos del ministerio, nuevas tareas que antes no se habían acometido con tanta fuerza. Había por lo menos una discusión sobre la agenda, ¿no? Y que después como que se fue desdibujando, ¿no? Entonces yo te preguntaría cómo fue la experiencia de volver después de un tiempo en un contexto político totalmente diferente, ¿no? ¿Tú dirías que efectivamente se perdió el ímpetu que se tenía antes? No sé, ¿cómo fue tu experiencia de la nueva gestión, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, yo he estado en el ministerio desde que se creó, acompañando a Carolina, encargándome del PRONA, luego fui viceministra y luego 2 años, 5 meses ministra. Y evidentemente el MIDIS que yo encontré este año en el mes de marzo no era el mismo MIDIS, ¿sí? Pero yo diría que el MIDIS que encontré, voy a hacer una revisión rápida. Los retos que tenía el MIDIS del 2013-14 era consolidación del ministerio, ¿no? Era consolidación de los programas sociales, calidad de los procesos, llegar con calidad y oportunidad a los ciudadanos en el marco de los programas sociales y la implementación de la política de desarrollo e inclusión social. Lo que yo encuentro en el año 2019 es un MIDIS con programas sociales consolidados. Siempre hay que tenerlo en cuenta que teniendo la mirada amplia, uno no puede llegar y pensar que te deberías encontrar lo mismo o que todo tiempo pasado fue mejor y que regresemos a lo anterior. No, es qué bien que avanzamos, qué bien que en algunos procesos mejoramos mucho e ir a fortalecer aquello que se necesitaba fortalecer. Donde sí creo que, y eso nos da una lección bien importante, es cuando tú tienes procesos claros, tienes marcos como todos los programas eran por programa presupuestal, ¿no es cierto?, por PPR, tienes una línea de trabajo y si la tienes bien cimentada, las cosas caminan, funcionan. Hay un programa que se incorporó, que fue el programa Contigo, venía del Ministerio de la Mujer, que es para personas con discapacidad severa. Y ahí uno mira, por ejemplo, cómo se crearon o se reorganizaron o reestructuraron los programas entre el año 2012-2013 y esta incorporación de un programa Contigo que no venía con la lógica de PPR, ¿no es cierto? No tenía claramente definidos los procesos y que hemos entrado a trabajar y ahí vemos muy bien, lo que caminó bien fue lo que dejamos armado con PPR. Entonces, acá viene un reto, ¿cómo vamos a trabajar este nuevo programa? Y en eso hemos estado este tiempo, tratando de mirar mejora de procesos. Es una unidad ejecutora ahora, antes dependía solamente del programa Juntos, pero es a nivel de programas sociales. Vamos a mirar la política de desarrollo e inclusión social. Y la política de desarrollo e inclusión social vimos que entre mediados de 2016 y el 19 pasaron 4 ministros, 3 ministras, 1 ministro. Y existieron 3 proyectos de nueva política de desarrollo e inclusión social, pero que nunca se aprobaron. Entonces ese proceso es complejo porque cada gestión fue planteando una nueva mirada de la política, pero sin seguir la política que existía. Entonces, si tú no tienes el marco de la política, solamente ejecutas programas. Entonces lo que hicimos rápidamente fue, muy bien, tenemos una política vigente y hay que respetarla vigente, pero hay que mirar
estas tres, porque hay que sacar lo mejor de esas tres, para plantear una nueva de actualización de política. Y en eso hemos estado y vamos a efectivamente tener una política, vamos a dejar y entregar una propuesta de política. Ahora, en esa línea creo que hay temas como el desarrollo infantil temprano y la inclusión económica, que lo que nos ha permitido llegar después es mirar, muy bien, vamos a seguir con desarrollo infantil temprano porque es una prioridad, porque la inversión en primera infancia es lo más importante, porque está vinculado con capital humano, pero además estaba en un nivel de maduración interesante, no se desarrolló en este tiempo, pero tampoco se dejó ahí, ¿no es cierto? Ahí que siguiera avanzando, pero no se dijo está mal. Por lo tanto, hemos llegado, le hemos dado vuelta y ahora es parte de una prioridad del gobierno. Pero además hay algo que es interesante, porque ahora está en el Plan Nacional de Competitividad. En el marco de capital humano ha entrado la primera infancia. Y lo segundo lo voy a vincular con lo que acabamos de conversar, ¿no? Estos retos de lo que hemos visto en el corredor minero nos han hecho mirar a la inclusión económica, no solamente que trabajemos la inclusión económica con los pobres, sino cómo hacemos para que los pobres que están en proceso de inclusión social, que pasaron la línea de pobreza, y voy a hacer una línea imaginaria, ¿sí? Aquí está el 20,5, hacia abajo están los pobres, y nosotros trabajamos en este bloque con inclusión económica y financiera. Bueno, cuando salen de la pobreza, ¿quién se encarga de que se queden arriba? ¿Cómo garantizamos que no regresen, ¿no? Y ese es el valor agregado que estamos planteando ahora y que estamos dejando ahora. Tenemos que trabajar en una estrategia de salida permanente de la pobreza, donde varios sectores, ya no solo Midis, se encarguen de que ni el distrito ni los ciudadanos que salgan de la pobreza y que están en una zona que le llamamos vulnerabilidad, porque pueden volver a caer, no caigan por acción conjunta entre agricultura, entre ambiente, producción y comercio exterior. Pero en paralelo, tanto aquí de la línea hacia abajo como de la línea hacia arriba, tenemos ministerios claves como vivienda por agua y saneamiento, energía y minas por luz, y transportes y comunicaciones por todo lo que es comunicaciones y obviamente la conectividad con medios de transporte. Entonces, es otra mirada donde el reto estaba efectivamente en avanzar con la inclusión económica. Yo creo que la discusión que se dio hacia el año 17 por las cifras de pobreza era Midis va a entrar en zona urbana. Yo creo que todavía Midis tiene mucho por trabajar en zona rural y con trabajo se trabajará la zona urbana, sobre todo teniendo en cuenta que somos más de 9 millones de peruanos, o son más de 9 millones de peruanos que están en esta línea de vulnerabilidad. Del 20,5 hacia arriba, hay 9 millones de peruanos y peruanas que son vulnerables a regresar a la situación de pobreza por temas de salud, por temas de riesgo, de desastres. Entonces nos toca trabajar mucho más integralmente, no solamente con lo que solemos conocer como lo social, sino también con lo productivo. Y se vuelve a vincular, y hablamos el mismo idioma con economía y finanzas, cuando decimos, si no trabajamos lo social, no vamos a poder generar las condiciones básicas para cuando llegue una concesión, por ejemplo, sea cual fuese, y puede explotar con convivencia adecuada la empresa y la comunidad, sintiéndose aliados en el desarrollo, si es que no trabajamos primero como país en generar las condiciones. Yo creo que esos son los retos que ahora también tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de la mano y cada vez más cerca con todo lo que implica competitividad en el país, por evidentemente capital humano a través de la primera infancia, pero también por la salida permanente de la pobreza. Ahora, tu experiencia en las Bambas, digamos, debe haber sido un tema muy complicado, una experiencia muy rica, ¿no? ¿Tú cuál dirías que es como una de las grandes lecciones para romper esa barrera de desconfianza que uno siempre encuentra cuando ya encuentra un conflicto desatado, ¿no? En el pasado nos dijeron muchas cosas que no se cumplieron y entonces ese es el gran reto que tienen las autoridades que llegan, ¿no? ¿Cómo viviste esa experiencia? Mira, yo creo que el mayor reto en estos espacios y en general en la relación del poder ejecutivo, entiéndase como gobierno regional, distrital, provincial, regional y nacional, creo que el reto que tenemos es que la ciudadanía nos crea, ¿sí? Es la confianza. Y uno de los mayores retos en este proceso de diálogo
con la provincia de Cotebambas, con la provincia de Chumbivilcas, que es la que he podido estar personalmente en este proceso, en parte con Paruro, ha sido avanzar en recuperar confianza, ¿no? En mirar que porque te aprueben un decreto supremo creando una comisión, te puede o no te puede garantizar que las autoridades cumplan o no los compromisos. Creo que tiene que ver mucho con la forma en que primero escuchas. O sea, lo primero es aprendernos a escuchar mutuamente. O sea, el proceso inicial es yo te ataco, pero tú te quedas en silencio. Porque si tú me contestas, me estás atacando. Entonces, primero, aprender a respetarnos, aprender a moderarnos, ¿sí? A tolerarnos. Pero además, un reto enorme ha sido poder tratar de ponernos en sus zapatos, ¿sí? La mirada de las comunidades, que no es, a veces, es un tema de comunicación central, de que no nos entendemos, porque yo sigo pensando que como yo estoy hablando, ¿sí? Me están entendiendo, porque estoy razonando como si fuera yo quien está al frente, y ellos exactamente igual. Entonces, llegar a decir, miren, si no me estoy comunicando, díganme que no me entienden, que no me están entendiendo, pero si yo les vuelvo a preguntar, no es que les esté faltando el respeto, es que quiero entenderlos. Y luego, cada día, cada cosa que uno se comprometa, la tenemos que cumplir. O sea, es una labor que es micro, pero que permite recuperar confianza. Y ese es un trabajo importante. Entonces, lo primero ha sido recuperar confianza en el Estado. Y aquí, en este momento, el reto es enorme, porque no debería ser en personas, tiene que ser en instituciones, ¿no? Que garanticemos que no importa que la persona siga o no siga trabajando en el Estado, porque finalmente nosotros somos aves de paso en los cargos, más allá de que uno tenga, en mi caso, más de 21 años de servicio en el Estado como servidora pública, pero los cargos en los que las sillitas en las que estamos se mueven, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que buscar es que esos compromisos más allá de las personas se cumplan, para comenzar, y luego la relación con el sector privado y la empresa. ¿Cómo hacemos para que también recuperen esa confianza de tantos años por cumplimiento o no de determinados compromisos? Entonces, yo diría que la principal lección y el mayor reto es cumplir con los compromisos y cumplir con la palabra empeñada en el marco de recuperar la confianza. Es clave. Mira, cuando hay confianza y recuperas confianza, cuando tú llamas y les dices, ha surgido un problema y no puedo ir, no vas a tener un bloqueo porque saben que estás diciendo la verdad. ¿Sí? Y te comprometes además con fecha cierta, respetando, planteando de que no porque tú me digas, yo quiero que usted venga tal día con esta agenda, pero cuando yo te la planteo tú me dices que no, pero cuando tú me la planteas tengo que aceptarla igual. A ver, reglas iguales para ambos. Acordemos fecha, acordemos agenda, y a ese nivel hemos tenido que aprender juntos. Pero es un proceso que toma tiempo, pero que es necesario en nuestro país. ¿Y cuál es cómo superar la dificultad de esto que tú decías? Además de lo que estás comentando, has dicho que los nuevos desafíos implican el involucramiento de múltiples sectores, ¿no es cierto? Entonces hay muchas personas muchas instituciones que tienen que colaborar, coordinar, comprarse el pleito, ¿no? Y alguna gente dice, pues claro, que si es que hay muchos sectores que tienen que coordinar, como que ya estamos fritos porque todo el mundo va a ser como que coordina, pero en realidad cada uno está velando por su propio sector, ¿no? ¿Cuál es la clave para romper esa inercia, ¿no? Bueno, yo creo que ahí no solamente es decisión política, que es sumamente importante, porque ahí involucras a quienes lideran las diferentes entidades, sean públicas o privadas, sino también cómo cae ese compromiso y ese involucramiento y esa voluntad política a nivel de los equipos, ¿no? Porque tú puedes ver que efectivamente quien se involucró, ¿no? Y lo voy a poner en primera persona ahí, bueno, fui, y a la reunión siguiente va mi equipo, y para comenzar es un tema actitudinal. O sea, ¿cómo te paras para escucharlos? ¿Estás con el celular mientras ellos hablan? ¿No es cierto? Entonces, ellos ven que tú hablas con el celular y te dicen, señorita, respéteme porque yo estoy hablando, tiene razón, pero cuando yo hable usted tampoco esté con el celular.
Entonces comenzamos con el proceso, pero hoy mismo no estamos acostumbrados a ello, aquí. Entonces, ¿cómo hacer y trabajar además con pertinencia cultural? Que ya no solamente es un tema de respeto y que caiga a nivel de todos los que participan, sino poder tratar de comprender qué pasa en el entorno de las comunidades, por qué se sienten como se sienten. Y ver que efectivamente en algunos casos hay sobrereacción, y si en esa sobrereacción se comete un delito, entonces se tiene que entender que es un delito y quienes cometen delito tienen que tener una sanción previa investigación. Sin embargo, tenemos que entender por qué llegan a una situación límite. Y muchas veces tiene que ver con ello. Y muchas veces tiene que ver no con el compromiso de quien llegó, sino con la actitud de los equipos. O de repente, la actitud de los equipos es buenísima y cuando llega quien tiene que dar la cara digamos, de la entidad, no conecta. Entonces, son parte de los procesos que creo que son retos dentro del sector público, pero para todo, ¿no? No solamente es con las comunidades, es hasta cuando vienen a plantearnos a nuestra mesa de partes o a la Oficina de Orientación al Ciudadano, cómo lo tratamos, cómo miramos, y creo que ahí va el tema central de la vocación de servicio que tenemos que trabajar muy fuerte en el Estado. Yo creo que parte de todos estos procesos que tenemos hoy día como parte de la crisis tiene que ver con la vocación de servirse y no de servir. Y por lo tanto, se cometen en la línea de servirse del Estado corrupción, digamos, favores, incorporar a personal que no tiene las competencias, y tiene que ver con vocación de servicio. El que tiene vocación de servicio no va a hacer eso, ¿sí? Entonces yo creo que es parte de todo el proceso de reforma, además que tenemos dentro del sector público, de que quienes trabajamos en el sector público tengan realmente la vocación de servicio y la capacidad, que no es sencillo, pero hay que trabajarla, de respetar al ciudadano y entender que estamos en un país diverso. Mira, conversaba el otro día con unos apus y me decían que cuándo podríamos entender, digamos, desde las entidades del Estado, que cuando uno plantea soluciones de inclusión económica, productiva para la selva, debemos partir por entender que la zona altoandina es eminentemente productiva desde los ancestros. Nuestra zona de la selva somos extractivos. Nosotros hemos encontrado la fruta en los árboles, cazamos animales, lo que sale de la naturaleza lo comemos. Nosotros no hemos estado acostumbrados a sembrar para tener, lo encontramos en la naturaleza. En cambio, ustedes cuando vienen con sus programas productivos, nos plantean un modelo de la zona altoandina que quieren aplicar, ¿no es cierto?, adaptar, porque es la palabra que utilizamos, adaptar a la Amazonía, cuando de base no tenemos la base de ser productores, tenemos la base de ser extractores. Entonces, si eso no se entiende, y tienen mucha razón, y de verdad que desde que me lo dijeron con todas sus letras, en realidad es eso. Si no entendemos qué pasa en cada zona de nuestro maravilloso país, que es diverso, amplio, con todas las complejidades, entonces no vamos a tener alternativas, ¿no?, para los diferentes ciudadanos que están viviendo en diferentes partes de nuestro país, con lógicas, con costumbres, con tradiciones distintas, y que no podemos llegar pensando nuevamente. Entonces, ahí entendemos todos, yo llego hablando mi idioma, que puede ser el mismo, que me entiendan el castellano, pero no tenemos los mismos códigos, ni detrás todo lo que ha significado poder procesar esa comunicación. Yo creo que eso es parte de los temas que tenemos, ¿no?, como retos. Ya para terminar, además de lo que acabas de mencionar seguramente, ¿de qué otras cosas no deberían olvidarse, digámoslo así, tu sucesor o tu sucesora en el ministerio? Bueno, yo creo que uno de los temas que en general cuando hablamos de desarrollo, de inclusión y de minería, lo que no podemos olvidar es la sostenibilidad, la sustentabilidad, el medio ambiente. Y esta sana convivencia entre los procesos que se generan de desarrollo con las industrias extractivas y el medio ambiente. Pero no solamente en ese proceso. Voy a poner un ejemplo ahora que viene directamente de un programa social que tenemos a cargo, como es de alimentación escolar Jaliwarma.
nosotros hemos trabajado el modelo que hoy está consolidado, ¿no?, para entregar alimentación que pueda ser preparada en los colegios. Es probable que en la zona urbana botan todos los desechos al tacho de basura, viene el camión y se los lleva. En zona altoandina ya tenemos algunos problemas del recojo de la basura. Y en la Amazonía estamos haciendo todo para que llegue. Pero ¿y todo aquello que se va acumulando como residuo sólido, cómo sale? Entonces creo que uno de los temas centrales que tenemos también es cómo incorporamos el tema del cuidado del medio ambiente transversal en el ministerio a través de los programas, cómo mirar también que en este proceso, ¿no?, de extracción del mineral, por ejemplo, en determinadas zonas del país, también se respete el medio ambiente, ¿no?, que efectivamente los estudios permitan tomar las medidas de mitigación que sean necesarias de manera oportuna para que de esa forma todos vivamos en mejores condiciones. Y retos que tenemos en el ministerio, avanzar con esta estrategia de salida permanente de la pobreza, donde hay un compromiso enorme de los otros ministerios que he mencionado, y seguir avanzando con el trabajo muy fuerte de reducción de desnutrición crónica infantil y anemia, principalmente en el marco de la primera infancia, que son las dos banderas que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero que no solamente es el ministerio. En el caso de primera infancia son 11 sectores, en el caso de salida permanente de la pobreza un número similar, que ya los he mencionado, pero además que efectivamente ese nivel de articulación y coordinación. MIDIS eminentemente es un sector articulador y ese rol de articulación nos permitió avanzar con el tema inicial que nos convoca el día de hoy en este seminario, y es que tiene que ver con desarrollo e inclusión, ¿no es cierto?, y conflictividad. Ese rol articulador es el que toca que MIDIS cada vez se fortalezca más, porque no es buscar reemplazar a ningún ministerio, es señalar dónde está la necesidad para que podamos cerrar brechas. Y ese es el rol que tiene el ministerio y es el reto de seguir liderando la articulación para cerrar brechas, principalmente en servicios básicos, trabajar primera infancia y salida permanente de la pobreza. Bueno, muchas gracias, Paola. Eso requiere, claro, de un Estado que necesita también una reforma para poder acometer esos desafíos, ¿no? Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Buenas noches.